Y por último, los biomarcadores bioquímicos aplicados a la enfermedad de Alzheimer son pues una serie de moléculas que medimos en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es una fuente muy importante de biomarcadores cuando hablamos de demencias, ya que se encuentra en contacto directo con el cerebro y que nos va a traducir algunos de los cambios que se van a desarrollar en estos cerebros. Si tenemos en cuenta la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer y recordamos un poquito lo que está ocurriendo en estos cerebros, sabemos que en la enfermedad de Alzheimer la eliminación del péptido beta-amiloide no es la adecuada y este péptido amiloide se empieza a depositar fuera de las neuronas formando las placas seniles. Por lo tanto, en los cerebros con enfermedad de Alzheimer no va a haber una adecuada eliminación de amiloide hacia el líquido cefalorraquídeo y nos vamos a encontrar con unos valores más bajos que en sujetos normales. Por otra parte, la proteína tau, que es una proteína que se encuentra de forma normal en nuestras neuronas asociada a los microtúbulos y que va a permitir que haya un adecuado transporte axonal, es decir, que las neuronas se puedan comunicar bien unas con las otras, en una enfermedad de Alzheimer va a estar alterada. Esta proteína, que es normal dentro de nuestras neuronas, se va a empezar a plegar de forma normal, se va a hiperfosforilar y por lo tanto se va a depositar dentro de las neuronas, formando los ovillos neurofibrilares. A medida que evoluciona la enfermedad, estas neuronas cargadas de tau y sobre todo de fosfotau, que es anormal, van a destruirse y se va a liberar tau al líquido cefalorraquídeo. Mientras que en un individuo normal los niveles de tau en el líquido cefalorraquídeo tienen que ser bajitos, en estos pacientes los niveles de tau y sobre todo de fosfotau van a estar elevados en el líquido porque está traduciendo la ruptura, la destrucción de la neurona y la salida de estas proteínas hacia el líquido. Estos marcadores bioquímicos, es decir, los niveles de beta-amiloide, de tau y de fosfotau en el líquido cefalorraquídeo, tienen valor sobre todo cuando los interpretamos de forma conjunta, no de forma aislada cada uno de los distintos marcadores. Y hay que tener en cuenta que a lo largo del proceso fisiopatológico, el proceso patológico en la enfermedad de Alzheimer, vamos a encontrar alteración de estos distintos marcadores que hemos estado explicando hasta ahora de forma secuencial. Hay un modelo dinámico de biomarcadores. Años, incluso décadas antes de que empiecen los síntomas en una enfermedad de Alzheimer, vamos a encontrar alterados algunos de estos marcadores. El primero de ellos, o los primeros en alterarse, son aquellos marcadores que nos miden amiloide, es decir, los niveles descendidos, bajos, de amiloide en el líquido cefalorraquídeo y la presencia de amiloide cortical, el depósito de amiloide cortical que medimos mediante el PET-PIB. A continuación, un tiempo después, empiezan a alterarse aquellos marcadores que nos miden la función sináptica, es decir, que nos dicen cómo están funcionando las neuronas. Y lo que vamos a encontrarnos alterado es el PET-FDG, el que nos mide funcionamiento, metabolismo. Un tiempo después, vamos a encontrar ya marcadores que traducen un daño neuronal. Son fundamentalmente los niveles de tau y de fosfotau en el líquido cefalorraquídeo. Y ya a medida que va evolucionando la enfermedad, esta degeneración, esta pérdida neuronal se traduce ya en un descenso del volumen en zonas determinadas del cerebro y lo vemos en un descenso del volumen de los hipocampos, es decir, de una atrofia temporal medial en la resonancia. A partir de este momento o un poquito antes pueden empezar a aparecer síntomas leves de la enfermedad y nos encontraríamos ante lo que hemos denominado como un deterioro cognitivo leve. Y a medida que va evolucionando la enfermedad, pues ya nos vamos encontrando con alteración de los distintos dominios cognitivos y por último en una afectación del funcionamiento del individuo. Por lo tanto, años antes de que las tareas del individuo se vean afectadas, ya empieza a haber alteraciones en el cerebro de estas personas que podemos medir y que podemos establecer mediante el empleo de todos estos biomarcadores. Si seguimos únicamente los criterios de la DSM-4, vamos a estar perdiendo un montón de años en los que se podría intervenir, sobre todo si, como comentaba antes, en un futuro tenemos un fármaco que modifique el curso de la enfermedad.
Tenemos algunos biomarcadores que podemos aplicar también a otros tipos de demencias, aunque son, bueno, pues no son tantos como la enfermedad de Alzheimer. Los biomarcadores que podemos aplicar a la demencia frontotemporal son fundamentalmente los marcadores genéticos. Hasta un tercio de los casos de demencia frontotemporal pueden estar genéticamente determinadas, y los genes que más comúnmente se asocian a formas hereditarias de demencia frontotemporal son, por una parte, la expansión de hexanucleótidos en el cromosoma 9, que puede asociarse a ELA, además de demencia frontotemporal, también las mutaciones de la proteína tau asociada a microtúbulos, y por último las mutaciones en el gen de progranulina. Vamos a proponer el diagnóstico genético a la mayor parte de los casos de demencia frontotemporal, ya que tiene una probabilidad mucho más alta de ser hereditarios que en una enfermedad de Alzheimer, y además nos van a apoyar el diagnóstico, es decir, si vemos que hay una mutación en alguno de estos 3 genes, vamos a tener una seguridad alta de que nos encontramos ante una demencia frontotemporal. Por otra parte, también podemos emplear la imagen estructural para el diagnóstico de la demencia frontotemporal. En la imagen de resonancia magnética es típico que nos encontremos una atrofia, esta vez en regiones más anteriores del cerebro. Como su propio nombre indica, vamos a encontrar atrofia en los lóbulos frontales y temporales, generalmente de forma asimétrica. Según las distintas entidades clínicas dentro de la demencia frontotemporal, nos vamos a encontrar atrofia localizada en unas u otras regiones cerebrales. En la variante conductual es frecuente que nos encontremos una atrofia a nivel de la región temporal medial y también de la corteza orbitofrontal, mientras que en las afasias progresivas primarias la atrofia va a ser de predominio temporal, generalmente asimétrica. En la variante no fluente la atrofia suele estar localizada a nivel de la corteza perisilviana y del opérculo frontal, y en la variante semántica, ya sea derecha o izquierda, nos vamos a encontrar una atrofia asimétrica del polo temporal, pues derecho en la variante derecha e izquierdo en la variante izquierda. La imagen funcional mediante el PET-FDG nos va a traducir un hipometabolismo, esta vez en las regiones más anteriores del cerebro, es decir, en los lóbulos frontales y en los lóbulos temporales, donde va a predominar la degeneración y donde va a predominar la atrofia. Y por último, si empleamos la imagen molecular, el PET-PIB, como recordamos que el PIB nos está marcando el depósito de amiloide cortical y en la demencia frontotemporal no vamos a tener depósito de amiloide, pues el PIB va a ser negativo. No nos va a permitir, por lo tanto, diferenciar a un individuo sano de un individuo con frontotemporal. Y por último, algunos biomarcadores que podemos emplear en la demencia por cuerpos de Levi difuso son el DAT-SCAN, que es también una prueba de medicina nuclear, que lo que mide es el transporte de dopamina, y por lo tanto vamos a tener una disminución de los transportadores dopaminérgicos en los ganglios basales del individuo al que estamos realizando el estudio. La resonancia no muestra un patrón de atrofia específico, al contrario de los 2 casos anteriores. Es prácticamente indistinguible del patrón de una enfermedad de Alzheimer, pero no tiene por qué ser tan manifiesta la atrofia temporal medial. A modo de conclusión, me gustaría incidir en pues la importancia de una adecuada anamnesis a la hora de realizar un diagnóstico de una demencia, en la importancia del informador fiable. No nos podemos conformar con entrevistar al paciente, ya que pues es frecuente que no nos pueda contar con claridad los síntomas que está padeciendo. Y por otra parte, también me gustaría incidir en la necesidad de realizar un diagnóstico lo más precoz posible para poder intervenir, tanto a la hora de hacer una orientación hacia la familia y el cuidador, como para intentar emplear fármacos lo más específicos posibles para el tipo de demencia que estamos diagnosticando.